Pocas armas en la historia de la guerra han infundido tanto miedo en sus oponentes como el tanque Tigre del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. Cuando apareció en los campos de batalla de África del Norte y la Unión Soviética en 1942, demostró de inmediato ser un vehículo blindado de combate superior, superando a todos los tanques aliados en servicio en ese momento, gracias a su pesada armadura que le proporcionaba protección contra todos, excepto los cañones más grandes, mientras que a su vez estaba equipado con el impresionantemente efectivo cañón K-36 de 88 mm. Aunque se construyó en números relativamente bajos en comparación con tanques como el M4 Sherman o el T-34, su reputación en el campo de batalla como un excelente cazador de tanques superó con creces su impacto material directo, dando lugar al terror del Tigre que atormentó a muchas tripulaciones de tanques aliados cuando entraron en combate. Incluso en manos de un equipo inexperto, el Tigre era un arma formidable, pero cuando era manejado por tanquistas experimentados, a veces era casi imparable, y algunos de los mejores ases de tanques de Alemania lograrían su estatus en estos vehículos, enfrentándose a menudo a un mayor número de tanques enemigos en un solo enfrentamiento y saliendo victoriosos. En el episodio de hoy, examinaremos la historia de Michael Wittmann, probablemente el más celebrado entre sus compañeros en la Alemania nazi, convirtiéndose en el chico propaganda para la Fuerza Tigre dentro de la propaganda alemana. Un as del Tigre, su fama y estatus de celebridad podrían llevar a uno a creer que Michael Wittmann era puro alboroto. Sin embargo, en realidad, podría haber sido incluso más temible que su increíble reputación. Bienvenido a las guerras de los mundos. Michael Wittmann llegó, como tantos otros en el campo alemán en la segunda década del siglo XX, de una familia de agricultores. Nacido el 22 de abril de 1914 en el pueblo de Vogeltal, en Baviera, y con una educación enraizada en la fe católica, a los 16 años, después de completar su educación obligatoria, Wittmann hizo lo que muchos jóvenes alemanes de esa época hacían, y fue a trabajar con su padre en la granja familiar. Siendo un momento tan influyente en el desarrollo de su carácter, la vida en el campo le inculcó la opinión de que, a través del trabajo duro, uno tiene éxito en la vida y encuentra su lugar. También aprendió la importancia del trabajo en equipo para alcanzar objetivos y habilidades mecánicas básicas de maquinaria agrícola grande como tractores, tanto en su operación como en su mantenimiento, habilidades que le serían útiles en el futuro. Dado este paso hacia la edad adulta, estaba adecuadamente preparado para dejar la granja familiar a los 19 años y unirse al servicio de trabajo voluntario o Fondo de Ahorro para el Desarrollo, que fue establecido por el gobierno alemán en 1931 para aliviar la carga del sector público durante la Gran Depresión. Después de que Hitler llegó al poder, se conservó el Fondo de Ahorro para el Desarrollo, ya que era una fuente barata de mano de obra, pero muy pronto el Tercer Reich alemán vio a la organización como una forma de adoctrinar a jóvenes e impresionables muchachos en su agenda nacional socialista. El énfasis en el trabajo duro pero gratificante con personas de ideas afines, trabajando hacia un objetivo, le agradó mucho a Wittmann, y esto lo llevó naturalmente a seguir un camino en un aspecto militar, mientras Hitler comenzó a librarse de las ataduras del Tratado de Versalles y buscó rearmar a Alemania. Para muchos jóvenes, como Wittmann, fue un momento emocionante y embriagador, y él quería ser parte de ello. Habiendo informado a su familia de su decisión, el 30 de octubre de 1934, se unió al ejército alemán y entró en la infantería, estando ubicado cerca de Múnich. Wittmann se adaptó bien a la vida militar, pero después de un encuentro con un pequeño Panzer I durante una sesión de entrenamiento, se fascinó con los tanques, e hizo su ambición unirse a las nuevas divisiones blindadas que se estaban creando lentamente en Alemania. Nuevamente, su experiencia en la granja con respecto a la maquinaria hizo que tuviera poco problema en entender cómo funcionaba el pequeño tanque. Después de completar sus 2 años de servicio, encontró brevemente empleo como trabajador ferroviario antes de sentir el llamado a regresar al servicio militar. Sin embargo, en lugar del ejército, se unió a las SS, cuya membresía, en la Alemania nazi, le abriría muchas puertas en el futuro.
Comparado con el ejército, unirse a las SS era una tarea mucho más difícil. Los requisitos físicos, médicos y verificaciones de antecedentes se aplicaron estrictamente, eliminando a muchos solicitantes, pero no a Whitman. Poco después de ser aceptado, se alegró al descubrir que se uniría a una unidad de vehículos blindados y pronto fue transferido a una unidad de élite de las SS, actuando como guardaespaldas personal de Hitler en Berlín. A los 25 años, Whitman, de las SS, se encontró participando en la campaña de Polonia, que finalmente provocó la Segunda Guerra Mundial. Ahora comandante de su propio equipo de vehículos blindados, su unidad SS aún estaba subordinada al ejército de la Wehrmacht y mantenía a su tripulación ocupada principalmente en roles de reconocimiento avanzado, así como protegiendo los flancos del ejército de la Wehrmacht de las tropas enemigas. Desde el 4 de septiembre de 1941, Whitman se unió a las SS y participó en enfrentamientos iniciales. Whitman y sus camaradas de las SS encontraron una resistencia polaca obstinada, pero en poco tiempo los polacos estaban en retirada y pronto fueron derrotados. El 25 de septiembre, Hitler estaba tan seguro de sus unidades de guardaespaldas que las inspeccionó personalmente en el campo. Habiendo obligado a los polacos a rendirse, Whitman y sus hombres se dedicaron a asegurar sus nuevas tierras antes de regresar a Alemania durante la Navidad para descansar y volver a entrenarse con el fin de prepararse para la campaña del oeste contra Gran Bretaña y Francia. La unidad de Whitman se asignó al grupo de ejércitos B del general von Brock, encargado de atacar a la neutral Holanda en vez de Francia directamente y proteger el avance principal alemán por Bélgica. Cargando hacia Países Bajos, Whitman y sus camaradas capturaron varias ciudades, pueblos y puentes clave sin disparar un solo tiro, ya que los defensores neerlandeses fueron sorprendidos totalmente desprevenidos. Avanzando hacia y luego capturando Rotterdam, las unidades de las SS finalmente se dirigieron al sur hacia Francia, encontrando a su otrora temido gran enemigo desmoralizado y cansado, e incapaz de ofrecer una defensa efectiva contra el Blitzkrieg alemán, aunque la fuerza expedicionaria británica pudo escapar a casa a través de Dunkerque antes de que Francia cayera completamente. Una vez más, Whitman y sus vehículos blindados fueron utilizados para vigilar el territorio recién capturado en Francia, antes de regresar a Alemania para reequiparse. Su unidad ahora estaba abandonando sus vehículos blindados por el cañón de asalto tanque Stuck 3 mucho más potente. Construido sobre el chasis de un tanque Panzer III, el cañón de asalto carecía de una torreta completamente giratoria, lo que requería que el vehículo girara en la dirección general del objetivo, pero el vehículo no estaba destinado a enfrentarse a otros tanques enemigos, sino más bien a eliminar fortificaciones enemigas. Sin embargo, armado con un cañón de 75 milímetros, un arma bastante poderosa para un vehículo blindado de combate al comienzo de la guerra, el Stuck III se encontraría cada vez más utilizado en el papel de antiblindaje, particularmente para tender emboscadas o disparar a las formaciones enemigas desde un punto de vista elevado. El entrenamiento en el uso del Stuck III fue intenso y lo más realista posible para preparar a Whitman y su unidad para la próxima campaña rusa. Primero, sin embargo, debían apoyar la invasión alemana de Yugoslavia como parte de su ayuda a Italia en la lucha contra Grecia. Al entrar a Yugoslavia desde la vecina Bulgaria el 7 de abril, la unidad de Whitman se dirigió hacia el suroeste a través del país balcánico y llegó a Grecia. Whitman mostraba regularmente tanto su valentía como su habilidad en el manejo del Stuck III, y durante el avance, utilizó una tormenta para ayudar a ocultar su acercamiento a una fortificación enemiga, lo que le permitió acercarse lo suficiente para devastarla, permitiendo que las tropas de las SS avanzaran a su paso. Para el 30 de abril, Yugoslavia y Grecia habían caído, y Whitman y sus hombres participaron en un desfile por Atenas para celebrar su victoria, pero, por supuesto, la verdadera prueba de su temple aún estaba por venir. Trasladándose a Bohemia para un breve descanso y para hacer preparativos para la siguiente fase de la guerra, en la víspera de la invasión de la Unión Soviética, denominada Operación Barbarroja por los alemanes, la unidad de Whitman se encontró retenida en reserva cuando comenzó el asalto inicial el 22 de junio de 1941. Finalmente, avanzando hacia el este el 27 de junio, se unieron a la división SS Viking para marchar hacia Zamość. El ejército soviético pudo hacer poco para detener a los colosos nazis en esta etapa temprana de la guerra, con el Blitzkrieg alemán y del Eje rodeando a los mal organizados defensores soviéticos y asfixiándolos hasta la muerte.
ya sea aislándolos de sus líneas de suministro o aniquilándolos con poder aéreo y artillería. Whitman y su Stug-3, al cual su tripulación apodó Buitre, continuaron ayudando a destruir fortificaciones defensivas, pero luego, el 12 de julio, su artillero avistó una formación de vehículos soviéticos moviéndose por delante de su posición, tratando de escapar de otro cerco inminente. Identificaron rápidamente los vehículos como los temidos T-34, 76 y había 18 operando en dos grupos. En este punto de la guerra, el T-34, 76 todavía era un arma muy temida que podía enfrentarse a muchos de los Panzers y cazatanques desplegados por los alemanes. Whitman ordenó cargar un proyectil perforante de blindaje en el cañón del tanque de asalto Stug-3 y después de tomar una mejor posición en una colina cercana, disparó y destruyó su primer tanque del impresionante Ejército Rojo. Pero él no había terminado aún, y en el caos subsiguiente derribó al quinto más, ganándose el respeto y reconocimiento de todos los rangos dentro de las SS. Con tácticas superiores, los alemanes pudieron contrarrestar las ventajas del tanque T-34 inicialmente, pero más y más de ellos aparecerían en los meses siguientes y pasarían factura a los alemanes. Dadas las enormes demandas de la armadura alemana en Rusia, muchas tripulaciones de tanques alemanes se encontraron dispersas, especialmente en lo que respecta a los cañones de asalto. Como resultado, Whitman pronto se encontró teniendo que aprender a luchar con el vehículo por sí solo, con poco apoyo, mientras proporcionaba a las unidades de infantería de las SS un golpe poderoso contra posiciones enemigas. En agosto, el Stug-3 de Whitman también participó en combate con una lancha cañonera soviética durante la batalla por la ciudad de Kherson, hundiéndola antes de disparar a un submarino soviético cercano. Después de haber sido herido por fragmentos de proyectiles explosivos, fue retirado para descansar, momento en el que le otorgaron varios premios por su valentía y habilidad, incluida la Cruz de Hierro de primera clase. Los oficiales de las SS también tomaron nota de él, viéndolo como un modelo a seguir para los hombres bajo su mando, siendo tranquilo y digno detrás de las líneas, pero valiente y decidido en el campo de batalla. Además, debía entrenar nuevos tripulantes del Stug-3 en el frente. Sus comandantes querían que compartiera sus habilidades con los jóvenes. Sin embargo, ni Whitman ni nadie más en el ejército alemán pudo cambiar su suerte para el invierno, y mientras ambos bandos se preparaban para enfrentar el frío además de luchar entre sí, Whitman se encontró de regreso en Alemania para convertirse en oficial y entrenarse en un nuevo arma. Como había hecho anteriormente, Whitman sobresalió en sus esfuerzos por convertirse en oficial de las SS, y al completar su entrenamiento, se encontró asignado a una de las máquinas de guerra más nuevas y potentes de las SS, el tanque Tigre. Con pesada armadura y un cañón de 88 milímetros, el Tigre era una amenaza real para casi todo, excepto las armaduras soviéticas más pesadas en el verano de 1943, y se necesitaba desesperadamente en el frente, pues los soviéticos empezaron a empujar a los alemanes hacia atrás. Al volver al frente oriental, Whitman y su Tigre tuvieron un papel importante en la Operación Ciudadela de Hitler, un gran ataque de tenaza contra fuerzas soviéticas, involucrando gran parte del cuerpo blindado alemán. Con las fuerzas blindadas soviéticas ahora llenas de tanques T-34 y de la serie Kilovoltio, los alemanes esperaban que los nuevos Tigres y Panteras enfrentaran la cantidad soviética con la calidad alemana. Desafortunadamente para Whitman y sus camaradas, la calidad alemana era deficiente, ya que la prisa por poner los nuevos tanques en combate llevó a recortar muchas esquinas, lo que provocó averías crónicas. Sin embargo, Whitman y su tripulación continuaron hacia su objetivo, la ciudad de Kursk. Las batallas resultantes por Kursk serían testigo del apogeo de la guerra blindada y producirían la batalla de tanques más grande de la historia. Whitman y su Tigre lucharon ferozmente, reclamando no menos de 30 tanques soviéticos, pero después de una semana de dura y sangrienta lucha, Hitler se vio obligado a cancelar la ofensiva, su último avance significativo del verano en la Guerra del Este. Buscando rescatar lo que pudieran del desastre, Whitman recibió la Cruz de Caballero y adornó muchas películas y publicaciones de propaganda, ya que se le conoció como el Barón Negro, un juego de palabras con el as volador Barón Rojo de la Primera Guerra Mundial. Después de trasladarse brevemente a Italia, Whitman y su Tigre regresaron al frente oriental a finales de 1943, donde se unieron a la cada vez más amarga batalla del ejército de la Wehrmacht para contener a los soviéticos. Poco después, el propio Adolf Hitler otorgó hojas de roble a la Cruz de Caballero de Whitman
por destruir un total de 117 tanques enemigos. En abril de 1944, Whitman fue reubicado nuevamente, esta vez justo al noroeste de París, justo a tiempo para los desembarcos aliados en Normandía. Luchando junto al batallón pesado de Panzer Seguridad Social 101º, Whitman y sus camaradas pronto recibieron la orden de atacar las zonas de desembarco aliadas para evitar que lograran salir. Al mando de una compañía de 12ª Tigres, el viaje a Normandía estuvo lleno de peligro, ya que los aliados gozaban de superioridad aérea y los aviones de ataque terrestre Mustang P-50 y uno Mustangs y vendedor ambulante Typhoons golpeaban a voluntad. Casi una semana después de los desembarcos, Whitman había llegado al nuevo frente en el oeste, pero al costo de perder 6 de sus Tigers debido a ataques aéreos y averías antes de que se encontraran con el blindaje aliado. En la mañana del martes 13 de junio de 1944, Whitman avanzó hacia el pueblo de Ville-Bouchage para descubrir que ya había caído en manos de la 7ª División Blindada del Ejército Británico. Avanzando por su cuenta, tomó por sorpresa a los británicos y proyectil tras proyectil de su cañón de 88 milímetros cayó sobre los tanques y vehículos blindados británicos, mientras que su ametralladora mató a decenas de infantes. Finalmente, los británicos lograron organizarse y deshabilitar el Tiger de Whitman, forzándolo a abandonarlo, pero no antes de destruir cerca de una docena de tanques Churchill y varios otros vehículos. La impresionante victoria solo solidificó las reputaciones de Whitman y el Tigre en las mentes de los aliados. Tales éxitos se volvían cada vez más difíciles para el ejército de la Wehrmacht. Sin embargo, en los días siguientes, el poder aéreo aliado, junto con el apoyo de fuego naval, hizo que acercarse a las zonas de desembarco fuera cada vez más mortal, permitiendo finalmente que los aliados rompieran el cerco. El 8 de agosto de 1944, se ordenó a Whitman entrar en acción para intentar frenar la ofensiva aliada. Dirigiendo una fuerza mixta de Tigres, Panzer impuesto sobre el valor agregado y cañones de asalto, Whitman cayó en una trampa tendida por una fuerza conjunta de tanques británicos y canadienses. La fuerza anglo-canadiense estaba equipada con tanques M4 Sherman regulares fabricados en Estados Unidos y un pequeño número de Fireflies, Shermans modificados por los británicos específicamente para combatir al Tigre, equipados con un cañón de 7,772 kilogramos. En el ataque, el Tigre de Whitman recibió un impacto directo en la torreta de un Firefly británico, encendiendo la munición del cañón de 88 milímetros. En la explosión resultante, toda la torreta fue lanzada fuera del casco. Después de 138 muertes confirmadas a su crédito, el Barón Negro ya no existía. La muerte del joven de 30 años fue ampliamente llorada en Alemania y eclipsó al mejor as de tanques de la época, Kurt Nispel, gracias a su elevación a un héroe casi mítico en la propaganda nazi. Desde el final de la guerra, algunos historiadores han debatido la precisión de su conteo final. Como Nispel, cuenta con seguidores que aseguran que su puntaje real fue mucho más alto, aunque críticos sugieren que fue más bajo. Sin embargo, pocos negarían que Whitman fue una fuerza casi imparable en la batalla, un poder aterrador que surgía cuando uno de los mejores tanquistas de todos los tiempos comandaba uno de los mejores tanques jamás creados. Y ahí tienes la historia de Michael Whitman, el campeón del Tigre nazi. Deja un comentario con tus opiniones y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.